Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entiende la Economía. Hoy hablaré de las distintas formas en las que te puedes jubilar antes de los 65 años. ¿Te interesa? Pues acompáñame. Bueno, siendo más rigurosos, voy a hablar de tanto formas de jubilarse antes de los 65 años como formas de dejar de trabajar antes de los 65 años, aunque la jubilación propiamente dicha se produzca a su debido momento. La primera de esas posibilidades es la jubilación anticipada voluntaria. Otra manera posible sería la jubilación anticipada involuntaria, es decir, se puede adelantar la jubilación en caso de despido a partir de una cierta edad. Ya lo veremos con más detalle. La tercera posibilidad es en el caso de que tu profesión sea penosa, riesgosa, que entrañe peligro. En ese caso, también la edad de jubilación prevista es inferior a los 65 años. Otra posibilidad es la jubilación por discapacidad. Veremos las distintas posibilidades. Una quinta opción es la jubilación parcial mediante un contrato relevo. Y una sexta opción de la que te voy a hablar es la posibilidad de establecer un convenio con la Seguridad Social a partir de la edad que tú quieras y hasta el momento de la jubilación propiamente dicha. Pues vamos con más detalle en cada una de estas opciones. Opción número 1. La jubilación anticipada voluntaria. Bueno, para poder acceder a esta modalidad de jubilación anticipada tienes que tener un mínimo de 63 años y al menos 38 años y medio cotizados. De esos años cotizados, al menos 2 de ellos tienen que estar entre los últimos 15, lo cual realmente es una condición que se va a cumplir siempre, pero bueno, está así escrito. Y requiere además que en el momento de solicitar la jubilación estés de alta en la Seguridad Social o bien en una situación asimilada, como podría ser estar en el paro, cotizando, o estar en un convenio individual con la Seguridad Social. La pensión calculada, al tener en cuenta las penalizaciones por jubilación anticipada, pues tiene que superar a la pensión mínima ordinaria. Si al hacer el cálculo no se supera esa pensión mínima ordinaria, entonces no se podría acceder a esta jubilación anticipada. Hay que tener en cuenta que la penalización es de aproximadamente un 21% en el caso de adelantar la edad de jubilación 2 años, es decir, hasta los 63. Esta penalización podría ser inferior si has cotizado mucho o si adelantas la jubilación, pero no tanto como 2 años. De hecho, esta penalización mejora bastante en el caso de que el adelanto de la edad de jubilación sea de 18 meses o menos. Opción número 2. La jubilación anticipada involuntaria. Bueno, esta es la jubilación a la que podrías tener acceso en caso de despido, si ese despido se produce cuando ya tienes una cierta edad. En concreto, puedes acceder a ella si tienes al menos 61 años y has trabajado como mínimo 33. Has cotizado al menos durante 33 años. De esos 33 años cotizados, al igual que en el caso anterior, los dos últimos tienen que estar entre los 15 previos a ese momento de jubilación. De nuevo, insisto, esta es una condición que se va a cumplir siempre, pero bueno, está puesta como condición. Y además es necesario que hayas estado inscrito en el paro al menos durante los 6 meses anteriores a la solicitud de la jubilación. Es decir, bueno, te
Imagínate, te despiden con 60 años y 7-8 meses, te pasas 6 meses en el paro, has cumplido los 61, bueno, pues en ese momento podrías solicitar la jubilación. En todo caso, es necesario que ese cese laboral del que estamos hablando haya sido por causa ajena al trabajador. Es decir, tiene que haber sido un despido o un cierre de la empresa, una quiebra, pero no sería válido que el cese de la relación laboral haya sido por voluntad del trabajador. Es decir, no valdría una dimisión por parte del trabajador. En este caso, al estar adelantando la jubilación más tiempo respecto a la edad ordinaria, la penalización también sería mayor. Si adelantamos esa jubilación 4 años hasta los 61, pues la penalización aproximada que resulta es de un 30%. De nuevo, como en el caso anterior, si has cotizado mucho o si no adelantas la jubilación 4 años, sino algo menos, pues la penalización podría ser inferior. Es importante destacar que en el caso de la jubilación anticipada involuntaria no existe la restricción de que la pensión calculada tenga que ser superior a la pensión mínima ordinaria. En este caso que nos ocupa, podrías acceder a una pensión cuyo importe estuviera por debajo de ese mínimo ordinario. Opción número 3. Jubilación por profesión penosa y o peligrosa. Bueno, evidentemente solo determinados colectivos pueden acceder a esta modalidad y serían aquellos que desempeñan, pues eso, labores de riesgo, labores peligrosas para su salud y su integridad, ¿no? Sería el caso, por ejemplo, de los bomberos, que tienen un coeficiente reductor sobre el número de años trabajados de un 0,20. ¿Esto qué significa? Pues que si has trabajado 25 años como bombero, al aplicarle a esos 25 años el factor multiplicador 0,20, pues podrías adelantar la jubilación 5 años. En el caso de la minería, ese coeficiente de reductor está entre el 0,20 y el 0,50 dependiendo del puesto concreto que se desempeñe dentro de la empresa. Eso permitiría adelantar la edad de jubilación entre 5 y 12 años y medio. En el caso de los marineros se podría adelantar entre 2 años y medio y 10, de nuevo según el puesto. En el caso de miembros de la policía, 5 años, ojo, siempre estamos haciendo los cálculos sobre 25 años trabajados. Si el número de años trabajados fuera superior, pues el número de años de adelanto también podría ser superior. No toméis este número de años como una cifra absoluta, sino como una cifra referida a este valor que hemos considerado de 25 años trabajados. Bueno, un policía con ese coeficiente de reductor y 25 años trabajados podría adelantar la jubilación 5 años. Y el personal de vuelo, pues en el caso de los pilotos, tienen un coeficiente reductor del 0,40, lo que podría adelantar su jubilación 10 años en el caso de 25 años trabajados. Y en el caso del resto del personal del avión, es decir, tanto pues azafatas, auxiliares de vuelo, copilotos, pues ese coeficiente es de 0,30 y en ese caso sobre 25 años cotizados podrían adelantar la jubilación 7 años y medio. Hay que tener en cuenta que esta tabla la he construido con las profesiones de riesgo que se consideran hoy en día. En todo caso, la ley establece que el mínimo de años que se tienen que tener cumplidos para poder acceder a estos beneficios es de 52, es decir, no se puede acceder a este tipo de jubilación antes de los 52 años. También hay que tener en cuenta que existen otras profesiones que sé que se están estudiando para incorporar a esta modalidad, a esta modalidad de profesiones de riesgo y por tanto para aplicar coeficientes reductores, pero es algo que se está
elaborando en estos momentos, con lo cual tampoco podría deciros en este instante qué otras profesiones van a poder tener estos beneficios. Hay que tener en cuenta también que, lo digo por aquellas personas que consideran pues que de alguna manera se está privilegiando a estos colectivos, pues hay que tener en cuenta que mientras cotizaban, estas personas cotizaban más importe de lo habitual. Cotizaba tanto el trabajador como la empresa, pues tenían unos importes mayores de contribución a la seguridad social. Opción número 4. Jubilación por discapacidad. Bueno, pues si tienes una discapacidad reconocida superior, igual o superior al 65% y 15 años cotizados, y una parte de esos años con la discapacidad ya reconocida, pues entonces puedes acceder a la jubilación siempre que tengas los 52 años cumplidos, o más, claro. Si la discapacidad no llega a ese 65%, pero llega al 45%, entonces las condiciones son ligeramente diferentes. Tienes que tener 15 años cotizados, al menos los 5 últimos con la discapacidad reconocida. Tienes que tener un mínimo de 56 años cumplidos y la discapacidad reconocida tiene que ser consecuencia de una enfermedad de las que se encuentran en una lista. Entre las enfermedades de esa lista pues se encuentran la parálisis cerebral, la esclerosis múltiple, el ELA, la enfermedad de Huntington, la fibrosis quística, condiciones como síndrome de Down y otras situaciones que están también en esta lista, pero realmente puedes encontrarte con una situación de discapacidad importante, pero que no se encuentra en la lista mencionada. También te digo que esta lista está siendo objeto de revisión en los últimos meses, por lo que es muy probable que se incorporen próximamente nuevas enfermedades a esta lista de discapacidades que permiten el acceso a la jubilación. En los dos casos anteriores, tanto si la discapacidad es superior al 65% como si es superior al 45%, no se aplican coeficientes reductores por edad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puedes acceder a la pensión completa, aunque te jubiles antes de la edad ordinaria. ¿Y qué pasa si no se cumple con alguna de las situaciones anteriores, pero ciertamente existe una imposibilidad física para trabajar? Pues en ese caso se puede solicitar una pensión por incapacidad. Pero, a ver, hablando en rigor, esa pensión por incapacidad no es una pensión de jubilación, es una pensión que percibirías hasta llegar propiamente a la edad de jubilación. Entre esas incapacidades, pues existen varias posibilidades. Existiría la incapacidad permanente total, en cuyo caso percibirías una pensión del 55% de la base reguladora, o bien del 75% si ya has cumplido los 55 años. Y en esta situación de incapacidad permanente total, no podrías trabajar en el sector por el que habías cotizado previamente, pero sí sería posible trabajar en otro sector que no fuera físicamente tan exigente o tan incompatible con la discapacidad, con el problema físico que tengas, ¿no? Otra posibilidad sería la incapacidad absoluta. Bueno, evidentemente, en este caso, los problemas físicos para acceder a esta pensión
serían problemas físicos pues realmente muy importantes y en unas condiciones que imposibilitan totalmente el trabajo en cualquier sector. En esta situación se puede acceder al 100% de la base reguladora. Y por último tendríamos la situación de gran invalidez, que muchas veces es fruto de algún accidente. En este caso se puede acceder al 100% de la base reguladora y además a una compensación, un complemento económico, puesto que en esta situación lo habitual es incurrir en gastos adicionales a los normales. Opción número 5. Jubilación parcial con contrato relevo. ¿En qué consiste? Consiste en percibir un porcentaje de la pensión de jubilación mientras sigues trabajando a tiempo parcial. ¿Cómo puedes acceder o en qué condiciones puedes acceder a este tipo de jubilación parcial? Pues es necesario que tengas cumplidos 63 años y al menos 33 años cotizados en el régimen general. Requiere también que tu experiencia mínima en la empresa actual sea de 6 años y no puedes reducir la jornada en el porcentaje que tú quieras. Tiene que ser un porcentaje entre el 25 y el 50%. Si, por ejemplo, reduces tu jornada un 40%, pues percibirías durante el tiempo que tengas contrato relevo, aparte del sueldo que te corresponda, recibirías también el 40% de la pensión que te habría correspondido a partir de la edad ordinaria de jubilación. Entre uno y otro, pues trabajando menos horas estás percibiendo prácticamente un sueldo completo. Y algo que es muy importante, durante el tiempo que estés en el contrato relevo, estás cotizando casi como si estuvieras trabajando a jornada completa. Puedes tener una reducción del 50% en las horas de trabajo, pero cotizar un 80% o más. De hecho, el mínimo para la cotización es del 80% de lo que se cotizaría en caso de jornada completa. Así que, como ves, esta es una modalidad muy interesante para esos últimos años laborales. Opción número 6. Suscribir un convenio con la Seguridad Social. ¿En qué consiste esto? Pues se trataría de que dejes de trabajar cuando tú quieras y a partir de ese momento y hasta que te llegue la edad de jubilación tendrías que pagar las cotizaciones a la Seguridad Social por tu cuenta. Pero cuidado, que no se trata solo de abonar la aportación del trabajador, lo que en la nómina te aparece retenido para la Seguridad Social. No, sería aportar esa cantidad más la que está aportando la empresa, que es muy superior a la que aporta el trabajador. Por tanto, estamos hablando de unos desembolsos importantes. Tú decidirías durante ese tiempo cuál es la base de regulación por la que cotizas. Pues para que te hagas una idea, si quieres cotizar por la base de cotización máxima actual, que está en torno a los 5.100 euros, pues tendrías que aportar mensualmente unos 1.400 y pico euros, ¿vale? Así para que tengas una referencia. Para acceder a este convenio con la Seguridad Social no hay un mínimo de edad. El límite está en los ahorros o los ingresos que puedas tener por otras vías, a lo mejor fruto de tus inversiones, o qué sé yo, o a lo mejor fruto de una herencia que te la quieres gastar de esta manera, en conseguir tiempo, tiempo libre, tiempo desvinculado a la relación laboral, ¿no? Este tipo de convenios es muy habitual en las prejubilaciones de las empresas y
por supuesto, también en aquellas personas que han acumulado un patrimonio lo suficientemente grande como para decir ya no trabajo más. Los requisitos son bastante simples. Haber cotizado al menos 1080 días en los 12 años previos al acceso al convenio, lo cual es muy sencillo porque 1080 días es algo menos de 3 años, ¿no? Otra condición es solicitarlo en el primer año tras el cese de la actividad laboral. Es decir, si pasan más de 12 meses desde que dejaste de trabajar hasta que solicitas este convenio, no te lo concederían. Hay que tener cuidado con eso. Esta opción es sin duda a la que aspiran todos aquellos que quieren, a través de sus inversiones, tener una libertad financiera, dejar de trabajar o pasar a trabajar en aquello que te satisface de manera personal, ya sea con retribución o sin ella, y tener garantizado el acceso a una jubilación, a una pensión de jubilación, pues tan interesante como tú quieras, ¿no? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, por favor, dale al like. Si no te has suscrito ya, te sugiero que lo hagas y dale al botón de la campanita si quieres que YouTube te avise cuando haya vídeos nuevos del canal. Nos vemos la semana que viene si tú quieres. Adiós.